Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Cuál es su visión de todo lo que está sucediendo en las cárceles de nuestro país? Verónica, buenos días. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven en este momento. Bueno, esta es una crisis recurrente. Estamos en una situación en donde las instituciones no han sido capaces de sobreponerse al contexto y generar soluciones de carácter estructural para ir modificando la situación. En la realidad es una vergüenza para el Estado cuando se muestran las capturas de estas armas. Claro. Muchas veces se lo hace como trofeos, como un si logro. tratara de un logro, cuando en la realidad lo que está evidenciándose es que el sistema no ha cambiado. Porque hay que recordar que el crimen organizado no persiste sin la existencia del Estado. Es cooptando a funcionarios del Estado, sea por corrupción, sea por intimidación, lo que permite que se provoque el ilícito en estas escalas, especialmente ligadas con el narcotráfico, que no es el único elemento, que a veces estamos exclusivamente focalizados y no vemos todo el sistema de una economía ilegal que nace en las cárceles y que se expresa con mucha fuerza en ciertos territorios que están vinculados justamente con estas actividades de crimen organizado y de delincuencia. Entonces, y por otro lado, ¿qué es lo que estamos viendo? Un gobierno que no ha tenido equipo, un gobierno que ha venido improvisando. Y la improvisación nos vuelve reactivos. Estas son reacciones. Este ya no es un tema de leyes. Muchos hablan de endurecimiento de penas, O de crear nuevas muchos leyes. hablan de crear nuevas leyes, pero no olvidemos las reformas que se realizaron en marzo de este año. En esta ley orgánica reformatoria de varios cuerpos legales de fortalecimiento de las capacidades institucionales para el área de seguridad, en donde primero que se modifican los 4 ámbitos de la seguridad, incluyendo un 5º ámbito que es el eje penitenciario, o sea, la gestión penitenciaria. Y de igual forma, en el ámbito de la defensa se hacen modificaciones en donde ya le da las prerrogativas de apoyar a la Policía Nacional y también de intervenir en las cárceles. Y lo propio se hace en el ámbito que se conoce como seguridad ciudadana, protección interna y orden interno, en donde se coloca, en forma textual, la posibilidad de recibir este apoyo complementario por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, marco legal existe. Hace más de un año, y en diversos foros, venían manteniendo la necesidad, por ejemplo, de la extensión de las zonas estratégicas de frontera. Ya se hizo en esa ley. Se escuchó, se pasó de 20 a 40 kilómetros. Pero ¿cuál es el problema? Si no utilizamos la normativa, porque ¿qué es lo que establece la normativa? En primer lugar, también se incluyeron a las cárceles dentro de estas áreas estratégicas de frontera, de estas zonas de frontera, y también las cárceles como áreas de especial atención del Estado. Pero si no se utilizan las prerrogativas que señala que justamente podrán obedecer a condiciones jurídicas especiales y no se hace nada al respecto en términos de reglamentación y no cambia el paradigma operativo de las Fuerzas Armadas, en donde la labor sustancial tiene que concentrarse especialmente en las áreas rurales y en las zonas de frontera, en el control del espacio aéreo y en el control del espacio marítimo. Cuando usted coloca militares en las calles, simplemente para generar una idea de sensación de que algo se está haciendo, a la final sí genera una percepción en el ciudadano, pero en términos de logros, sin una inteligencia efectiva, constituye un desperdicio y un desgaste de recursos que son caros. Entonces hay que enfocarse justamente a la naturaleza que tienen estas instituciones. Se tiene que reforzar la tarea que tiene el cuerpo de guardacostas y lógicamente la escuadra naval en apoyo a este cuerpo de guardacostas. Se tiene que reforzar el control de fronteras, creando de las mismas unidades mayores brazos operativos, porque esto estaba propuesto, le digo, hace más de 3 años, cuando ejercía las funciones de comandante general, pero hoy, ¿qué es lo que estamos viendo? Ya vamos a tener los lotes de los vehículos que vienen de Israel, pero si el paradigma operativo es concentrar y formar una brigada,
no nos damos cuenta, mire, porque aquí hay un elemento fundamental, Verónica, que el Estado debe entender en la seguridad, el concepto de eficiencia. El Estado no tiene eficiencia, y no tiene eficiencia cuando busca soluciones caras. Hay que buscar soluciones que alcancen los mismos niveles de efectividad, pero mucho más baratas. Entonces, un cuartel general de una unidad mayor son aproximadamente 250 hombres. Cuando usted multiplica ese valor por un promedio de aproximadamente $2,000, porque hay que recordar que no solo es el sueldo, son los fondos de reserva, es la compensación anual, es el 13º, es el 14º, es la asignación de alimentación, usted de repente se topa con una cantidad que es importante. Usted dice, apenas 250 hombres. Entonces, este tipo de situaciones donde no hay control político, donde no hay una visión política, no puede seguir existiendo en el país. Lo propio ocurrió con la Policía Nacional. Recuerde usted, llega un ministro y a los 8 días el presidente, cuando creó el Ministerio del Interior, dijo, hemos llegado a la conclusión que necesitamos 80,000 efectivos y por lo tanto debemos incrementar 30,000. Pero en la mesa alguien debe haber dicho, señor presidente, mire, 30,000 efectivos más para el presidente que usted va a dejar en el siguiente mandato significa $600 millones anuales solo en sueldos, solo en sueldos. Y tome en cuenta que entra a una carrera de grados en donde no están sujetos a un despido, a una desvinculación, sino a una carrera que tiene una serie de regulaciones. Y alguien también tenía que haber mencionado, oigan, no tendrán problema ustedes de repente que tengan en estos procesos de ascenso, después de 4 años, tengan ustedes 30,000 cabos. ¿Cómo va a funcionar jerárquicamente la institución? Entonces, este tipo de medidas sin pensar, que caen hasta en el populismo, que no buscan eficiencia, en procesos de formación reducidos, ahí están los resultados. Lo propio ha pasado con el sistema carcelario, 1,360 guías. Se formaron en un proceso reducido. ¿Cómo sería el proceso de selección? ¿Cómo sería su capacitación totalmente vinculada con la Policía Nacional? Entonces, no pida compartimentación en las cárceles. Porque, mire, personas que hemos estado en una institución 40 años, yo me imagino cómo funciona en una cárcel. Entra un oficial de policía y se le cuadra el miembro del Cuerpo de Vigilancia Ciudad Penitenciaria formado por la policía. Y se le cuadra con recelo porque está sujeto a un proceso de formación. Es un novato, no conoce. Claro. Entonces, ¿qué tipo de control él puede ejercer sobre la propia policía? O sea, no hay esta compartimentación. Yo he leído con atención las declaraciones del exsecretario del SNAI. Habla de algunas iniciativas que son importantes, como la creación, que también he venido mencionando más de un año. Se debe tener una inteligencia penitenciaria en cada centro. Esto no existe, pero tiene que estar compartimentado, separado de la Policía Nacional, porque no hay que olvidar que ellos lo que están investigando es la posibilidad que cualquier funcionario, uniformado o no uniformado, puede estar vinculado con estas organizaciones, puede hacer también parte de estos elementos, llamemos mulas, que introducen. Entonces, si no hay compartimentación, no entendemos de esto. Yo creo que una de las grandes frustraciones que debe haber tenido el director saliente es el presupuesto. Es un presupuesto reducido y en términos de inversión es apenas 30 millones y con una debilidad de ejecución por una serie de trabas y lógicamente por los flujos financieros que tiene que entregar el Ministerio de Finanzas. Claro. Pero ahí vemos que en términos de comprometido, de ejecutado, no se alcanza el 40-45%. Qué complejo. Hablamos sobre la crisis carcelaria y la crisis de inseguridad con el general Luis Altamirano, excomandante del Ejército. Amigos, son las 7:32. Hablando de lo que se ha hecho en las cárceles de nuestro país general. El gobierno planteó, sin éxito, recordemos, un acuerdo nacional para afrontar la crisis carcelaria. También se dio una comisión de diálogo penitenciario que resultó fallida porque después se dijo, bueno, no quieren dialogar. También varios estados de excepción y varias intervenciones en las prisiones. Sin embargo, siguen ocurriendo los mismos hechos, las mismas masacres, la misma situación una y otra vez. ¿Qué ha cambiado? ¿Ha servido de algo estos intentos? Mire, esto refleja una ausencia de una política pública coherente y sostenida. Ese es el problema, no se tiene una visión. Estamos perdiendo tiempo valioso porque el desarrollo del sistema carcelario no solo es infraestructura, pero es importante la infraestructura. Entonces, cuando nosotros vemos en el largo plazo
este tipo de planificaciones con visión, en donde se tratan elementos de carácter material, de tecnología, elementos en términos de formación, de capacitación, elementos en términos de doctrina, de estructura, de organización y lógicamente elementos relacionados con la infraestructura, uno ya presenta los planes y dice, bueno, de aquí a 3 años tenemos esto, de aquí a 6 años tenemos esto y de aquí a 10 años tenemos esto. Estas cárceles se cierran, estas se abren, ahora tenemos este tipo de sistema. No hay nada de eso, porque demoran los estudios. Entonces, un gobierno que por lo menos deje presentando, perdón, un plan en donde se vislumbre todos estos elementos. ¿Cómo vamos a hacer con el déficit de guías penitenciarios? La misma fórmula. ¿Qué se está haciendo en este momento? Formando de igual forma en tiempo reducido, cuando estos aspectos fueron discutidos en la propia presidencia de la República, de que los nuevos guías penitenciarios estaban más sujetos a estos mecanismos de corrupción, de intimidación y con otros problemas de deficiencia laboral, alcoholismo, violencia intrafamiliar, en una estructura que no tiene estructura para darle el soporte y el apoyo inclusive emotivo, psicológico a estas personas, donde no tienen ni siquiera un sistema de seguridad social, porque aquí nadie habla de esto. Aquí tenemos que racionalizar en el país la seguridad social en beneficio de todos los ecuatorianos, pero usted no puede tener una institución que está sujeto a altos niveles de riesgo, exigirle su trabajo y de repente, pues usted trabaja con policía, con Fuerzas Armadas, con regímenes especiales. Entonces, bueno, tratemos de equilibrar las cosas. Veamos cómo podemos dar certidumbre a estas personas, porque los guías penitenciarios tampoco son desechables. Aquí vemos como elementos desechables no solo al guía penitenciario, sino al reo. O sea, no hay una responsabilidad de la vida que debe tener el Estado en las cárceles. Yo digo, en cualquier momento nos puede venir una demanda internacional, porque una cosa es que a una persona le asesinen en la calle y otra cosa es un centro en donde el control, la vigilancia está bajo responsabilidad del Estado y en donde no pueden ingresar armas, en donde no se puede dar estos hechos de carácter violento, porque es el Estado el que tiene la responsabilidad sobre esos espacios. Ahora, general, tiene la responsabilidad sin duda, pero no tiene el control y eso es evidenciado. Los mismos presos tienen las llaves de los pabellones. Mire, por eso le digo, la situación no es fácil y tampoco, bueno, no es que quiero cambiar de tema, pero mire, estamos en una situación de un proceso electoral reducido. Y este es el país. Si usted está en el gobierno, se vive de promesas. Si está en campaña, se También. vive de promesas. Y a la final, cuando se llega, se dan cuenta de que el Estado no ha sido así. Yo lo que sugiero, más bien, este momento, o por lo menos a partir de que se conozcan los resultados, en el caso que haya 2 vueltas, que esos candidatos se sienten con equipos de trabajo a conocer el Estado, no solo el Estado en su funcionamiento, en su estructura, porque es complejo, le digo, personas que hemos trabajado en planificación, gestión estratégica, en la gestión financiera de recursos del sector público, en temas de desarrollo institucional. Esto no es de trasplantar conocimientos de la empresa privada al Estado. Hay una serie de reglas que son mucho más limitativas en el Estado de lo que se tiene en el sector privado. Y los procesos Entonces, también toman tiempo, ¿no? Son muy lentos. pero hay cosas, le digo, Verónica, que no se hacen, le digo, porque yo conozco, porque he trabajado en eso. Los procesos de los proyectos de inversión, no todos los pasos que tienen que ser realizados, porque si yo le digo la cantidad de pasos desde la apertura de un proyecto hasta el cierre del mismo se cae para atrás. Son 43 pasos. Impresionante. Ya. Para llegar a la ejecución tiene cerca de 21 pasos. Muchos de ellos están en reglamentación, que están en potestad del Ejecutivo. Otros fueron creados simplemente para buscar estandarizaciones, por ejemplo, los avales. Créame que usted quiere comprar una televisión para una sala de mando, usted tiene que buscar un aval del Ministerio de Telecomunicaciones y ese aval le puede llegar en 4 meses. Entonces, eso no está en ley, eso no está en reglamento y los reglamentos son potestad del Ejecutivo. Lo que pasa es que como hay un desconocimiento, son gente que no ha manejado el sector, hace de cuenta de que estos avales, autorizaciones y una serie de cosas, bueno, han estado ahí y no podemos cambiar. Justamente, la función de un gobernante es
proponer modificaciones de carácter legal y aquellas que están en su nivel, hacerlas para que se pueda hacer efectivo los procesos de adquisición, de compra, de capacitación. Le digo, mire, yo cumplí una función como subsecretario y créame que no se podía comprar en el país por la reglamentación a través de lo que se conoce como las cartas de aceptación del gobierno de los Estados Unidos, cosa que no pudieron resolver. Lo resolví, porque se trata de conocimiento, se trata de voluntad. Aquí en el país nos falta voluntad política para generar consensos, falta liderazgo. Claro. El presidente que venga tiene que ser una persona que tenga liderazgo, ese liderazgo para buscar la unidad nacional, pero un liderazgo también que debe entender cualquiera que gane, que la política no es la exclusión del adversario. La política se trata no de llegar a narrativas, que en el país tenemos narrativas que le digo cuasi religiosas, y esto es riesgoso, porque tenemos un posicionamiento casi de creencia, en donde ya no somos capaces de escuchar al otro, y donde ya prejuzgamos. Entonces esto se transmite casi en conflictos de identidad. Los conflictos de identidad uno entendería, bueno, son difíciles de salvar, son conflictos étnicos, conflictos culturales con temas religiosos, pero aquí muchos candidatos dicen, bueno, yo soy el único y después de mí el diluvio si es que yo no soy elegido. Entonces este tipo de posiciones yo creo que se daría una gran muestra, por ejemplo, del gobierno, el que hoy mismo pueda convocar a los candidatos, convocarles a una reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado para que conozcan su manejo, conozcan la situación real y asuman parte también de esa responsabilidad. Ha habido modificaciones legales muy importantes. Mire, el Consejo de Seguridad Pública del Estado se incluyeron 3 nuevos miembros. Está el director del SNAI, o el que maneja el sistema de rehabilitación y carcelario. Está la función de transparencia y control social. Está de igual forma el Consejo de la Judicatura. Se necesita generar sinergia. Y hoy se ha creado un Consejo de Política Criminal. Pero mire, ¿por qué estamos haciendo esto, Verónica? Porque destruimos la institucionalidad. Porque cuando había ministerio coordinador y le dice a una persona que trabajó en los dos sistemas, no le digo de memoria, no le digo de afuera, le digo de adentro, se perdió la rectoría. Cuando usted pierde la rectoría, hay que leer en el artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública del Estado lo que dice prevención. La prevención involucra a todos los sectores. El ministerio coordinador trabajaba en temas de prevención, transversalizando políticas en lugares prioritarios que tenían que ver con, por ejemplo, educación, con salud, con generación de oportunidades, en donde se actuaba conjuntamente Policía Nacional, Fuerzas Armadas, pero sin desconocer también estos elementos. Eso se perdió. ¿Y por qué se perdió? No, porque esto fue creado por el anterior. A la final, ¿sabe quién sufre? No las personas que tienen banderas políticas o tienen ciegas pasiones por uno u otro candidato. A la final lo que está subiendo es el pueblo llano, porque de ahí está saliendo la sangre. ¿Quién está engrosando el sistema criminal en el país? Lastimosamente, personas en situaciones de vulnerabilidad que vienen de sectores de pobreza, de sectores de desigualdad. Bueno, importante dialogar sobre esto. Esperemos que los nuevos, bueno, los candidatos y el que llegue a Carondelet obviamente tenga esa sensibilidad y pueda organizar las cosas y pueda tomar decisiones sabias en favor de nuestro país, en favor de esta situación de inseguridad que vivimos y con la situación de las cárceles también. Gracias al general Luis Altamirano, excomandante del Ejército, por estar con nosotros. Verónica, solo discúlpeme, hay que hacerlo ahora. El presidente debe convocar a todos, si es posible, ahora. No hay tiempo que perder. Cada día que no se reúnen, no conocen la realidad, es un día menos y es un día más de sangre.